Personales, autos nuevos, banca, seguros, economía y cultura, a cargo de periodistas independientes que te acompañan de lunes a viernes a las 2 p.m. por Radio Panamá 94.5 FM. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Infoeconomía de hoy jueves 31 de julio, el último mes el último día del mes, mejor dicho, nos tocó hacer programa. Avanza rápidamente el año, como hemos mencionado anteriormente. Espero que todos estén teniendo una excelente tarde en este jueves, una tarde más o menos soleada aquí en la ciudad capital. Hay reportes de lluvias también en algunos sectores del país. Pero bueno, espero que usted esté bien. Gracias por su sintonía. Como siempre, Alex Hernández compartiendo con ustedes esta próxima hora. Y antes que nada, como siempre, un saludo a mis compañeros Wilfredo Jordán, Mario Muñoz, Edith Castillo, Daniel Domínguez, que de lunes a viernes comparten con ustedes información económica, información que usted necesita saber para tomar decisiones inteligentes. Vamos a comenzar rápidamente nuestro programa porque tenemos un invitado muy especial aquí en cabina, y es el señor Carlos Rivas, director comercial de ProChile en Panamá. Señor Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenos días, Alex. Buenas tardes ya. Sí, súper bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Felices de conversar en Infoeconomía. Gracias, gracias por usted, por brindarnos un poco de su espacio. Señor Carlos, comencemos un poco. ProChile, obviamente los que conocemos, los que estamos en el mundo económico sabemos que es ProChile. Obviamente es una institución que obviamente ha llevado a nuestro hermano país sudamericano a colocarse como un líder en exportaciones. Pero coméntenos brevemente a la audiencia, ¿qué es ProChile? ProChile es, bueno, a lo mejor al panameño le suena ProPanamá, ProColombia, ProComer. Nosotros somos la agencia de promoción del Estado de Chile. Pertenecemos a Cancillería como en la estructura. Tenemos 55 oficinas en 45 países. Lo que buscamos es promover nuestros bienes y servicios. En Panamá tenemos ya 30 años de estar en Panamá. Tenemos una relación comercial muy interesante. Chile le vende a Panamá alrededor de los últimos 5 años, por ejemplo, en promedio $300 millones. Hay mucha inversión chilena acá. Claro. Hay, 1.500 millones de dólares de inversión chilena en Panamá acumulada todos estos años. Somos el primer usuario latinoamericano del canal de Panamá. Claro. Y antes que se ampliara éramos los terceros, porque efectivamente después empezó a cambiar el tipo de buques que pasaba con el canal ampliado, entonces ahí perdimos, pero seguimos usando el canal de Panamá porque Chile es un país exportador por sí solo. El año pasado rompimos el récord histórico nuestro, llegamos a los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Se dice fácil, pero no lo es. No lo es. Chile es un país minero, absolutamente. Nuestra matriz exportadora, el 80% antes era exportación de cobre, hoy día hemos diversificado, hoy día también exportamos mucho conocimiento respecto a la minería. Chilenos han estado en Perú, en Ecuador, en Australia, en Canadá, en Panamá en su momento. Claro. Y claro, después el agro, para nosotros el segundo sector más exportador, principal exportación también de fruta fresca, donde yo creo que un dato menor a todas las pequeñas y medianas empresas que nos están escuchando, en Chile el 90% de las empresas exportadoras de agro son pymes. Ok, entonces súper importante. Es súper importante porque creemos absolutamente que es un sector que genera mucho empleo, mucha riqueza. Chile es el principal exportador de cerezas del mundo. Exportamos, yo siempre cuando quiero hacer esta comparación con el tamaño de un país pequeño, Chile, tampoco es tan grande, tiene hoy día 19 millones de personas, pero Chile exporta, por ejemplo, el canal de Panamá le aporta a Panamá alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares al año. Chile exporta eso solamente en cerezas. Okay. Entonces, es que ese es el tamaño de nuestra matriz exportadora y al final lo que hacemos es tratar de llegar a todo el mundo. Tenemos tratado de libre comercio con cerca del 90% del PIB global. Claro. Nos dedicamos al comercio internacional. Exacto. Lo respiran. Sí, sin duda. Exportaciones y fútbol. ¿Por qué pero tú sí eres mal. Pero van en el ADN de los chilenos, sí, ¿no? Es eso. Nos encanta el fútbol, sí. Lamentablemente quedamos fuera del próximo Ese es otro mundial. programa, ese es otro programa. No, pero no importa.
Pero sí, tenemos el emprendedor en Chile, claro, sabe exacto, que puede exportar claro, de una, porque tiene la comunicación. Nosotros también tenemos una red muy nacional. Tenemos presencia en las 16 regiones de nuestro país y eso hace que trabajemos con mucha pyme que todavía no exporta, claro. pero sí quiere y quiere saber cómo, y también hacemos mucha docencia, enseñarle a la gente a exportar o a romper los miedos o a Exacto. darle la confianza. A veces la gente necesita... Falta el empujón. Y a veces saben el camino, pero solamente alguien que te diga, sí, puedes lograrlo, y a veces hacemos eso también, dentro de muchas cosas. ¿Gina? Sí. Antes Sí. que nada, Sí, perdón, por Gina. favor, Qué feo lo que se me hicimos. olvidó darle el saludo no. a Gina Buendía, periodista reconocida aquí en Panamá, que hoy nos está acompañando en la tarde. Gina, ¿quieres hacer una pregunta? Gracias, Alex. Y bueno, bienvenido aquí. Y era precisamente escuchando todo el trabajo que realiza ProChile. Tenía la pregunta sobre el tema de las pymes, de cómo están trabajando para orientarlos hacia eso, pero también cómo ha sido la evolución de ProChile en ciertos mercados, en algunos mercados también de nuestra región, pero también en otros mercados como asiáticos, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, depende del mercado, ¿cierto? Depende del mercado cómo uno va elaborando estrategias. Asia, la forma de hacer negocios con Asia, nosotros hacemos mucha docencia a la hora de enseñarle a la gente cómo. Esa parte es importante. Tenemos agregados comerciales, por ejemplo, yo soy el agregado comercial acá en Panamá, tenemos en Asia, en China en particular, tenemos 5 oficinas, en Estados Unidos también tenemos 5 oficinas, Okay. y tratamos de tomar mucho el pulso económico, dónde están las oportunidades, porque la parte más fácil de mi trabajo es cuando alguien me llama y me dice, Carlos, necesito un contenedor de... Es la parte más fácil. Pero la otra es cuando tengo a 10 empresas que quieren entrar a este mercado. Exacto. Y ahí tengo el trabajo duro de un vendedor, es golpear puertas, llamar por teléfono, estar conectado siempre, recordarle a la gente que estamos presentes. Un poco por eso estamos acá, ¿cierto? Es importante decir que Chile estamos a 7 días de navegación en mar, más 2 días de desaduanar algo, estamos a 10 días de un contenedor de lo que necesiten. Tenemos una matriz bien diversificada, un tratado de libre comercio entre Chile y Panamá de 18 años. Entonces, intentamos buscar el pulso económico de Panamá. En algún momento fue un país ligado, ¿cierto?, a la minería, donde se necesitaron muchos servicios de empresas chilenas. Las empresas chilenas nuestras respondieron. Después, ahora, si queremos que Panamá sea un país o tome un liderazgo en lo agro, también ofrecemos un poco todos nuestros productos del agro, sean semillas, sea innovación. Okay. Yo lo he estado contando en varias oportunidades. Hoy día tenemos gran presencia de algunos ingenieros agrónomos chilenos ayudando a que Panamá pueda tener un liderazgo en el agro, que la tierra o el suelo panameño es muy rico. No necesita tanto fertilizante, tanto agregarle cosas. Acá ustedes y las personas que nos escuchan sabrán que salen los mangos en la calle. Sí. La piña no es tan complicada de que salga, tenemos mucha agua, tenemos mucho sol. Es un país bendecido, absolutamente. Claro. El café, ni siquiera hemos hablado del café. Sí. Señor Carlos, y casualmente hay una misión comercial de frutas, ¿no? Ahora mismo, no sé cuándo sería, o ya está aquí en Panamá. No, ellos llegan el día martes. Ok, perfecto. Están acá desde el 5 hasta el 8. Ok. Tenemos una agenda bien compleja en el sentido de que los queremos trabajando absolutamente. También le hacemos un guiño siempre a Panamá. Tenemos un día bien robusto de agenda de reuniones bilaterales donde Perfecto. Cada uno de ellos va a tener, son 6 empresas, van a tener 13 reuniones con compradores panameños. También traemos acá invitados internacionales, traemos a mexicanos, colombianos, guatemaltecos, costarricenses, porque Chile usa a Panamá como un hub de negocios. Para mí es mucho más fácil traer un mexicano a Panamá que llevármelo a Chile. Claro. Entonces, eso es para nosotros Panamá, un hub de negocios, hub logístico, y tenemos una integración muy interesante, hablando de las zonas libres, etcétera. Y además los vamos a llevar a estos chilenos que conozcan el Canal de Panamá, que conozcan el movimiento de los puertos, que conozcan los restaurantes, los llevamos a cenar. Al final tratamos de crear un ecosistema que permita que se den todas las condiciones para que hagan negocios entre ellos. Claro, perfecto. Gina, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí, y es en el tema de
precisamente de las frutas y de las oportunidades que ven en Panamá. Estas ruedas de negocio, cuando han tenido esa función, ustedes han tenido esa función de tener estos encuentros de negocio, ¿cómo han sido los resultados? Porque después de allí, de una mesa de poder conocer, de ver qué hay, ¿qué experiencia tenemos de resultados de encuentros parecidos que ProChile ha promovido en Panamá? Bueno, nosotros tenemos KPI muy asociados a perseverar esas cosas, porque aquí es donde todo comienza. Lo que tú bien señalas es el primer cara a cara, es el revisar los precios FOB, precios CIF, qué calidad, qué calibre de la fruta, cuál es mi temporada. Una de las ventajas de Chile es que es contra la temporada del mundo. Cuando el mundo termina, nosotros empezamos. Entonces no competimos con grandes productores como puede ser Estados Unidos. Ok, ¿cierto? perfecto. Y además nosotros no tenemos la producción que Centroamérica tiene. Entonces yo no tengo piña, no tengo mango. ¿Te fijas? Entonces nosotros damos mucho seguimiento a todas esas actividades, tanto al panameño como al chileno. Porque el panameño a veces me llama y me dice, Carlos, no me ha llegado la cotización, todavía no sé. Entonces vamos allá, claro. Oye, te están esperando. Y también de vuelta, el chileno me dice, oye, Carlos, todavía no me responden y ahí vamos. Entonces, este trabajo es bien de mucho venta, mucho seguimiento a cada una de las reuniones. Normalmente se da que el lazo de negocio permanece mucho tiempo. Hay muchos chilenos que conocen Panamá, conocen a los principales actores. Chile también sigue mucho a Panamá, sabemos las cosas que están pasando. Obviamente yo entrego mis reportes semanales de cuáles son las actividades económicas, qué es lo más importante y dónde podemos entrar como socio, como partner. Así que no, yo creo que el seguimiento es lo más importante de una jornada de rueda de negocio. Claro. Señor Carlos, obviamente, como ha mencionado, Chile obviamente tiene toda una historia en el tema de exportación y trabajando con las pymes. Bueno, en Panamá se viene haciendo un trabajo también. Obviamente aquí también más del 80% de las empresas del país son pymes. Ya usted me comentó que tiene 5 años. Mañana cumple 5 años. Mañana Panamá, cumplo. ¿No? Ustedes me lo recordaron. Mañana cumplo 5 años en Panamá. Perfecto. Ya conoce cómo un poco funciona la economía panameña. ¿Qué nos faltaría o qué camino debe seguir el país para maximizar que las pymes y el resto de nuestras empresas apunten a ese mercado exportador? Quizás la recomendación la voy a dar como cuál fue el camino nuestro. Exacto. Primero es diversificar la materia exportadora. Eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Hay que traspasar, hay que trabajar mucha innovación, porque efectivamente cuando queremos llegar a mercados internacionales y mercados sofisticados, como por ejemplo la Unión Europea, Estados Unidos, los estándares son otros. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, hay que tratar de visitar los países, ir a ver cómo está lo que hacemos nosotros acá, es cómo le gusta al consumidor panameño la fruta que le llegue. Usted mencionó que están en 53 países, ¿no? 55 países. 55 países. Entonces, es muy importante saber eso, cómo le gusta al consumidor europeo la fruta, cómo le gusta el packaging. Por ejemplo, en la Unión Europea, Estados Unidos, no le gusta nada asociado al plástico. Claro. Panamá, no sé cómo estamos en eso. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuáles son nuestro packaging? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Cómo trabajamos la marca Made in Panama? ¿Cómo trabajamos ese tipo de eslogan? Yo creo que es importante. ¿La de Chile cuál es ahora mismo? No, nosotros tenemos Chile, intentamos, pero nos gusta mucho Un Puente al Mundo. Ajá, ok. Que es muy parecido a Panamá, siempre lo digo. Intentamos nosotros conectar efectivamente con todo lo que tenemos al mundo. Y trabajar mucho el agro. Yo de verdad creo que el mundo va a demandar mucho más alimentos. Claro. Y alimentos veganos, alimentos orgánicos, y hay que empezar a caminar hacia ese camino porque ya las tendencias están claras. La gente, por ejemplo, hoy día está consumiendo mucha cerveza sin alcohol. Mucho licor. Casualmente sacamos un reportaje hace poco en nosonface.com, que es un medio digital aliado de Infoeconomía. Sacamos un reportaje que obviamente las grandes cervecerías están apuntando a ese mercado de cerveza sin alcohol. Es que está creciendo y, por ejemplo, el ready to drink, que venga ya el cóctel preparado. Nosotros ahora vamos a traer, por ejemplo, la primera sangría sparkling, que viene lista. Ajá. Eso me gusta. Es muy buena noticia. Por favor. Y hoy es jueves. Aquí va a llegar. Eso me gusta. Y claro, porque la gente hoy día, el caso de esta empresa muy particular, que se los cuento, cuando tú vas a un local,
depende de quién prepare la sangría, Exactamente. queda. Entonces ellos estandarizaron en la producción y le agregaron además burbujas, que la gente Claro. quiere ese tipo de cosas y claro, una explosión y empezaron a tomar literalmente mucha sangría en Chile, a pesar de que hace frío hoy día. Claro. Estamos en temporada de nieve, los que quieran ir a esquiar a Chile, Perfecto. cordialmente invitados, quieran visitar una viña, también los podemos ayudar en eso, ayudamos en todo, pero claro, hay que ver cómo se maneja el mercado y cuáles son Esa las fue la clave, ¿no? Me tendencias. imagino que ellos hicieron todo un estudio de mercado para conocer hacia dónde está apuntando la tendencia. Absolutamente, y bueno, y eso es, o sea, hoy día, insisto, el consumidor internacional es una persona que anda buscando cosas distintas y en ese sentido también hay que ofrecerlo y hay que ofrecerlo ya y con valor agregado y a buen precio, etcétera. Entonces, yo creo que hay harto camino para diversificar la matriz exportadora. Panamá es un logístico, es bancario, puede ser muy fuerte en agro, puede ser muy fuerte en minería, puede ser muy fuerte en atracción de inversión extranjera, que Claro. ya lo es. También hay que hacer clusterización de las industrias, hay que empezar a formar mano de obra, que un poco fue el camino que Chile tuvo que tomar. Que les tomó tiempo, ¿no? Estas decisiones son Son decisiones de estados. y son de muy largo plazo. Claro. Normalmente lo que hoy día puede ser una locura, en 5 años más va a decir, ¿por qué no tomé esa decisión hace 10 años, no hace 5? Entonces, pero claro, yo creo que uno tiene que empezar a construir esos pilares de cómo visualiza un Panamá en 20 años más. Claro. Y hoy día los líderes de Panamá son líderes tanto públicos como privados, tienen que empezar a tomar eso, porque a veces pensamos que el Estado es quien tiene que tomar estas decisiones y no necesariamente. También el Pues, privado puede exactamente. innovar, porque si un privado innova, después otro lo va a seguir y ahí empezamos a crear una tendencia donde después el mismo Estado, el mismo gobierno se va acoplando. Tiene que a esas subirse en la políticas. ola, claro. Absolutamente. Entonces, no todo es responsabilidad del Estado. Entonces, yo creo que eso también uno tiene que hacerse cargo de cómo uno también puede aportar con la visión y Chile siempre ha estado disponible para esta conversación. Va a poder aportar en todos los sectores productivos de nuestra matriz. Hoy día somos fuertemente forestal también. Claro. La verdad es que nos ha tomado, no sé, 70 años, 60 años diversificar nuestra matriz exportadora. Y hoy día recién llegamos a los 100.000 millones de dólares exportados, pero claro. Pero bien fueron- trabajados. Pero fueron decisiones hace 50 años. Claro, entonces, Exacto, eso es que sea sostenible las Exacto, decisiones que tomaron en su momento. Nosotros tenemos entendido y manejamos entonces el dato que, por ejemplo, para poner en contexto a la audiencia, en Panamá pronto vamos a tener uvas en tierras altas. ¿Qué Así es. papel logró o tuvo ProChile, Chile y sí. ProChile en este proceso? Bueno, llega Tania González, que es nuestra ingeniera agrónoma, llega a instalarse a Volcán a poder asesorar un par de empresas ligadas al café. Claro. Pero ella empieza a descubrir la riqueza del suelo panameño. Y ahí dice, mira, acá esta especificidad, etcétera, etcétera. Y el clima, insisto, bendecido. Lo que necesita el agro es mucha lluvia Claro. y mucho sol. Y Panamá lo tiene. Entonces, se exportan 3.500 parras o vides de uva y se empiezan a instalar en Volcán, donde el clima está perfecto. Y hoy día, en marzo del próximo año, va a haber la primera vendimia. Una Ok. actividad muy interesante, muy ligada a la producción de vino. La variedad es Petit Verdot. Entonces, hay que ver, porque en una de esas, ¿por qué no? En 10 años, Panamá puede ser un país vitivinícola. Claro. Al final, el consumidor es quien puede decir sí o no. Si el Exacto. vino está bueno, si a la gente le gusta y tiene además el storytelling, ¿cierto? De dónde viene, Claro. de cómo pasó, de por qué en Volcán y qué pasa en Volcán, que es particularmente las uvas se dan de esta manera, el consumidor va a querer probar eso. Y si todo anda bien, ¿por qué no? 3.500 parras se pueden construir o reconstruir en 10 hectáreas Claro. de parras, de uva. Y más productores se unen también, se vuelve una cadena. Y empezamos a diversificar nuestra matriz productora agrícola. Y empezamos Exacto. a decir, ahora tenemos aguacate, tenemos piña, tenemos banano, tenemos uva, tenemos café, tenemos mango, tenemos cerezas, tenemos fresas, tenemos... Y empezamos a ampliar ese portafolio
Y cuando tú tienes un comprador internacional en Estados Unidos que ya le vendes piña y le dices, mira, pero yo también tengo aguacate. Aumenta el portafolio. ¿Te parece? Oh, qué bueno, no sabía que... Y empezamos a trabajar eso de forma interesante. Son decisiones, hay que tener la visión y hay que trabajar duro, pero pensando en 5 años más, porque 5 años más, imagínense, yo acabo de llegar y mañana cumplo 5 años. Claro, perfecto. Bueno, señor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Infoeconomía para compartir toda la experiencia de Chile, obviamente conocer la misión que viene la próxima semana. Esperamos éxitos totales. Muchas gracias. La puerta abierta para más adelante conocer quizás un poco cómo fueron los resultados de esa misión comercial. Sin duda. Así que, bueno, unos mensajes finales para nuestra audiencia. No, nada, yo quiero dar gracias. La verdad es que Panamá nos acoge muy bien a nuestros empresarios, a la gente que viene a hacer negocio, a nosotros como chilenos. El día a día son muy cariñosos con nosotros. Creo que eso es importante para quienes vivimos acá. La comunidad empresarial chilena es muy activa. Exacto. Intentamos aportar. Somos más bien silenciosos, no somos muy... Nada más cuando nos meten los 5 goles en el fútbol, nomás, ahí sí no son silenciosos. Y tampoco nos jactamos de eso, porque hoy día nuestro presidente está muy triste en el fútbol, pero bueno, hay que tomar decisiones que cambien eso. Y nada, muchas gracias de verdad a Panamá, a todo su pueblo, y aquí estamos siempre disponibles para conversar, para tener, para co-crear, ¿cierto? Claro. Decisiones que sean mejor para nuestro pueblo, para nuestra gente. Así que muchas gracias a eso. No, perfecto. Muchas gracias a usted. Estimado oyente, bueno, hemos conversado con Carlos Rivas, director comercial de ProChile en Panamá, a quien le agradecemos todos estos comentarios y la experiencia que ha tenido este país sudamericano en lo que es el tema de exportaciones y otros sectores importantes para la economía. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y usted no cambie el dial, que ya regresamos aquí en Infoeconomía. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Hoy me voy de rumba, mándame location. De costa a costa yo con mi pana en Panamá me quedo. Ay, rico lo tuyo. Nací en mi tierra, soy panameño con mucho orgullo. Qué sopa. Ya suena el tambor, tierra del sabor, corazón del mundo. Canal de Panamá. Inauguramos el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño en Amador. Un espacio que rinde homenaje a nuestras glorias deportivas. Con exhibiciones interactivas, auditorio, cronologías y fotografías. Además, cuenta con rampas de acceso, señalización táctil y sistemas de audición asistida, garantizando la inclusión de todos los visitantes y valorizando lo nuestro que nos llena de orgullo. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos transformando los servicios públicos. Cada día estamos más cerca de ti. Hemos realizado miles de inspecciones eléctricas, de telecomunicaciones y de agua potable. En este primer año de gestión, hemos elevado el nivel de la regulación para garantizar servicios de calidad para todos. Seguimos trabajando en nuevas tecnologías. ASEP más cerca de ti. Gobierno Nacional, con paso firme. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. El año se va volando, pero en julio tu nuevo Hyundai no se te escapa, porque todos los modelos tienen un bono de 1.200 balboas y 7 años de garantía. Corre a tu sucursal Petroautos. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Y seguimos aquí en su programa Infoeconomía de hoy jueves 31 de julio.
Continuamos hoy con Gina Buendía, que nos está acompañando en el programa de hoy. Muy interesante la entrevista con Chile. Definitivamente la historia de Chile llama mucho la atención. Obviamente conocemos todo el tema político que vivió este país, pero cómo aún así, dentro de este panorama, ha sido un país, ha sido una nación que apostó para el sector exportador, obviamente el sector minero muy importante, pero como mencionó el señor Carlos, apostó por la diversificación y hoy son uno de los principales proveedores de frutas a nivel mundial. Sí, definitivamente cuando uno habla de competitividad y lo analiza en la región, Chile siempre ha estado marcando en ese punto. Y yo recuerdo en mis pininos como periodista, que recuerdo que lo primero que me pusieron a cubrir fue agro en Radio Caracol. Yo recuerdo que cuando nosotros veíamos simposios agropecuarios o cuando siempre teníamos la visita de expertos chilenos en donde el mensaje siempre fue como el que dijo el señor Carlos, precisamente Panamá busque cuál es el valor agregado, que el productor busque el valor agregado de lo que está ofreciendo, que siempre tenga ese elemento diferenciador, que vaya más allá. Y no olvido una vez cuando decían, Panamá tiene, en términos de fruta, vamos a poner un ejemplo, si en términos de piña, que la exportamos a ciertos sectores, ¿y qué pasó con el café? Que somos exportadores también de café, y decían, hagan la mermelada del café y exportanla. Claro. Hagan productos a base de café porque ya tienen la materia prima. Entonces, era ir como un poco más allá y es prácticamente la recomendación que dejó el señor Carlos. Y qué bueno que ellos cumplan con ese tema porque es un tema de ganar. Ellos orientan a sus productores, vienen acá, es un tema de hacer negocios, se beneficia el productor panameño, el productor y empresario panameño y se benefician los productores chilenos. De esa transferencia de conocimiento, como lo que va a ocurrir está ocurriendo con las uvas, ¿no? Y el vino. Exacto. Qué interesante. Vamos a esperar en marzo a ver si otra les pega. razón para ir a visitar las tierras de mi compañero Wilfredo Jordán, que le mandamos saludos. Sí. Bueno, Gina, esta mañana, todavía no se conecta nuestro segundo entrevistado. Vamos a conversar un poco de lo que ocurrió esta mañana con la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino. Aprovechamos aquí los jueves. Habló de muchos temas. Obviamente uno de los principales se le consultó sobre las demandas que presentó ayer el contralor Anel Flores contra la concesión y el contrato de la empresa Hutchison Port, en caso de Panama Ports, aquí en Panamá, que maneja los puertos de Balboa y Cristóbal. Ya conocemos que fueron dos demandas, una de inconstitucionalidad y otra por daños a la nación. El Contralor señala que tras la auditoría que se reveló en abril pasado, obviamente las inconsistencias en el trámite que se llevó para esa aprobación no se cumplió. Hoy el presidente Mulino indicó que ese contrato nunca fue refrendado por la administración pasada, sino que se utilizó otro mecanismo en la Autoridad Marítima de Panamá para ejecutar o que se hiciera posible esa extensión de 25 años. Pero un mecanismo correcto dentro del proceso. Ahí entonces le tocará a la Corte Suprema de Justicia, a los 9 magistrados, determinar si ese proceso alterno que se llevó de forma paralela a la Contraloría es el adecuado o si es legalmente correcto, como tú mencionas. Así que es un tema que va a seguir dando en nosonface.com, que lo invitamos a visitar en su página web y en sus redes. Publicamos recientemente que ahora un grupo naviero francés quiere entrar en la jugada por la compra de estos puertos. Recordemos que el grupo chino Hutchison Port decidió vender 43 de sus puertos a nivel mundial, no los de China obviamente, y dentro de ese paquete 43 están los dos de Panamá, Cristóbal y Balboa, que debemos aclarar que es
no es que se están vendiendo los puertos, es la concesión. Se está obviamente porque traspasando la concesión. Porque las tierras son del Estado panameño y nunca se han vendido. Obviamente se han puesto en concesión desde 1997 hasta la fecha. Y ahora este grupo francés ha dado un paso al frente diciendo yo también quiero participar en esta negociación. El domingo pasado terminó el periodo de exclusividad entre Hutchison y el grupo liderado por el fondo estadounidense BlackRock para negociar. Al no darse un acuerdo por todo el tema político que se ha dado, China, Donald Trump, obviamente la supuesta influencia de China en el Canal de Panamá, eso trastocó mucho lo que fue la negociación y ahora este grupo francés también quiere entrar. Así que ese otro componente, sumado a ahora las demandas presentadas por la Contraloría. Así que este es un tema que obviamente en el corto plazo no vamos a ver resuelto. Así que obviamente estaremos aquí en Infoeconomía dándole seguimiento. También otro tema, Gina, que habló el presidente Mulino esta mañana fue el cierre de 2 vertederos importantes en el país. Ya se cerró el vertedero en lo que son los manglares de Chame. Obviamente eso estaba provocando un daño ambiental interesante. Y también hoy anunció que se cerraba el vertedero de Macaracas en la provincia de Los Santos, que ha contribuido a la contaminación en el río La Villa y sus afluentes. Y bueno, ya una de las causas. Exacto, y ya conocemos todo lo que ha pasado con la contaminación en el río La Villa, que suministra agua a la ciudad de Chitré y parte de la provincia de Los Santos. Y allí en ese tema estaba yo conversando, y saludos a toda la gente de la región de Azuero, estaba yo conversando con una amiga que vive allá, vive en Chitré específicamente, y le estaba preguntando cómo va el tema. Y es un tema que quiero que sepas que ha calado mucho en la población desde el punto de vista de lo que hablábamos siempre, del tema de la corresponsabilidad de la población, de tener mucho más cuidado de cómo, qué es lo que está sucediendo en su entorno y a su alrededor, ya sea con empresas, ya sea en la forma de el uso de los vertederos, porque tuvieron ese efecto contra su propia salud y bienestar con el tema del agua contaminada. Claro, así mismo es. Bueno, Gina, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Ya tenemos conectado a nuestro segundo invitado, pero con él vamos a conversar después de la pausa. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Hoy me voy de rumba, mándame location. De costa a costa yo con mi pana en Panamá me quedo. Ay, rico lo tuyo. Nací en mi tierra, soy panameño con mucho orgullo. Ay, rico lo tuyo. Ya sonó el tambor, tierra del sabor, corazón del mundo. Canal de Panamá. El frío de tierra salta, el calor de Colón. Pa' ver agua me voy con mi tabla de surf. Mi gente de Suero, cuna del folclore. Llegamos a Boca, cultura y tradición. Tripeando llegamos a Coclé. Una cascadita en Darién. Distintas etnias en las comarcas. Tripea lo tuyo donde vayas. Desde el MOS se ejecutaron más de 400 millones en obras. Corredor de las Playas, 11 puentes y 4 plantas de asfalto. Vía Centenario y Carretera Panamericana listas. Programa tapahuecos en todo el país. 103 kilómetros de camino de producción. Dragados y atención en zonas afectadas por lluvias. 1.274 soluciones habitacionales entregadas. 335 certificados de lote. 500 unidades sanitarias construidas. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos transformando los servicios públicos. Cada día estamos más cerca de ti. Hemos realizado miles de inspecciones eléctricas, de telecomunicaciones y de agua potable. En este primer año de gestión, hemos elevado el nivel de la regulación para garantizar servicios de calidad para todos. Seguimos trabajando en nuevas tecnologías.
ASEP más cerca de ti. Gobierno Nacional, con paso firme. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. El año se va volando, pero en julio tu nuevo Hyundai no se te escapa, porque todos los modelos tienen un bono de 1.200 balboas y 7 años de garantía. Corre a tu sucursal Petroautos. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Y seguimos aquí con Infoeconomía a través de Radio Panamá. Un saludo a Mario Muñoz, que reportó sintonía, chileno de nacimiento, panameño de corazón. Así que... Saludos, Mario. Saludos a nuestro compañero encargado los días martes del sector automotriz, todo lo que es transporte y movilidad, un tema muy importante que está calando en nuestro país. Bueno, vamos a avanzar con nuestra segunda entrevista, Gina, y tenemos a Ernesto Bazán, economista, también que anteriormente ya ha estado aquí en Infoeconomía, y lo hemos invitado por algunos escritos que ha puesto el señor Bazán en sus redes sociales, muy interesantes sobre cómo el poder adquisitivo ha ido disminuyendo producto de el comportamiento del dólar este año. Así que, señor Bazán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Alex, muchas gracias por la entrevista. Gina también está ahí, ¿no? Así mismo, tenemos hoy a Gina acompañándonos hoy aquí en Infoeconomía. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Bueno. La combinación perfecta, entonces. Señor Ernesto, sí, coméntenos un poco cómo ha estado el poder adquisitivo, no solamente en Panamá, obviamente a nivel internacional, pero que definitivamente tiene un impacto en nuestro país. Ok, bueno, ustedes saben que en Panamá nosotros tenemos una moneda que realmente está indexada al dólar, ¿no? El balboa es nuestra moneda, pero en el fondo nuestra moneda es el dólar, ¿no? Entonces, es más, no sé si alguna vez ha existido, yo creo que nunca ha existido un billete de balboa, ¿no? O sea, solamente usamos los billetes de dólares y lo que se ha emitido, claro. Lo que se ha emitido son monedas, ¿no? Entonces, bueno, entonces en la práctica el dólar es nuestra moneda. Eso ha sido muy bueno para el país porque como tenemos un centro bancario en dólares, entonces pues eso nos ha permitido traer muchos capitales sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Hemos sido como un buen lugar para que se mantengan depósitos en dólar, que el dólar es la moneda más, vamos a decir, digamos, hegemónica del mundo, ¿no? Y entonces eso nos ha favorecido muchísimo. Pero ahora el dólar está debilitado, entonces ahí nos juega en contra. Claro. Entonces el dólar se ha debilitado, es decir, ha perdido convertibilidad, es decir, cuando se compara contra otras monedas, en promedio, ¿no? El promedio, hay un índice que mide la comparación con el resto de monedas, ¿no? Entonces, en promedio estamos hablando de por lo menos la última cifra la que mencionas en la publicación que hice era 11.4. Ahora eso ha repuntado un poquito a raíz de la negociación con la Unión Europea, entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque el mercado ve como ganadora a Donald Trump, pero estamos hablando más o menos como un 10%, ¿no? Igual en medio año que la moneda se haya desvalorizado 10%, eso nos afecta a nosotros, a los panameños, porque eso significa que nosotros podemos comprar 10% menos de lo que podíamos comprar antes, porque si todo ha subido de precio 10%, ¿no? Entonces ya podemos comprar 10% menos solamente, no va a alcanzar nada más para el 90% de lo que podíamos comprar, ¿no? Entonces, en la práctica, eso es como una subida de precios, es como una inflación silenciosa. Exacto. Y en la práctica es como si a nosotros nos cortaran
nos descontaran nuestro salario 10%. Imagínate que tenemos un salario y nos cortan el 10%, ¿no? Nos ponen 10% para abajo nuestro salario. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Si los precios no suben y nos quitan el 10% en nuestro salario, es el mismo efecto a que nuestro salario sea el mismo y que pueda mantener o que haya perdido 10% de capacidad adquisitiva, ¿no? Lo que pasa es que eso no se ve. Entonces, Pero sí se siente. se siente. ¿Por qué? Porque el año pasado la inflación fue 1,29%, pero ustedes saben que eso, digamos, no es representativo, ¿no? Exacto, suena bien en el papel, ¿no? Claro, o sea, cuando, digamos, tú ves las cifras del INE que dice, bueno, la inflación es 0,2%, 0,3% en el mes, o sea, y tú vas al supermercado, digamos, se contradice, ¿no? Lo que es la cifra oficial con lo que tú ves en... Entonces, aquí hay un efecto de una inflación silenciosa que nos termina perjudicando y primero tenemos que tomar conciencia de eso para luego, porque todo en dólares cuesta más caro, entonces nuestro dólar alcanza para comprar menos cosas. Y más que somos un país completamente importador, nosotros importamos casi todo, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, pues tenemos que ajustarnos un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te sube todo el precio 10%? En algo tienes que gastar 10% menos. Si tú empiezas a gastar lo mismo, no te va a alcanzar la plata. Claro. Eso es lo que tenemos que evitar, porque si, digamos, el panameño empieza a cubrir esa diferencia de mayores gastos con deuda, pasando su tarjeta de crédito, después esa tarjeta de crédito le va a generar intereses y esos intereses le van a permitir o le van a significar que tenga menores posibilidades de gasto en otras cosas, entonces va a necesitar más tarjeta de crédito. Eso es lo que no, digamos, tenemos que ponerle atención para no sentirnos digamos, perjudicados por estas situaciones con la moneda, sobre todo con el dólar, ¿no? Entonces, y eso significa que tenemos que modificar un poco o reconfigurar, ¿no? En inglés se dice resetear, ¿no? O sea, cambiar la configuración de toda nuestra estructura de gastos, ¿no? Entonces, algunas cosas tal vez se reducen, las menos necesarias se tienen que reducir. ¿Para qué? Para evitar que podamos caer en deuda. Ahora, si alguien por ahí quiere tener un trabajo adicional, ver cómo mejora sus ingresos, en buena hora, ¿no? Pero en principio, la primera medida sería modificar los gastos para adecuarlos un poco a esta nueva estructura, ¿no? Y no es poco dinero, ese es más o menos 10%, ¿no? ¿Y cómo proyectamos o cuál es la proyección, don Ernesto, que tendríamos de este poder adquisitivo, lo que está sucediendo con el dólar de aquí a que finalice el año? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, pues yo le dije, la buena noticia es que el mercado siente como ganadora a Donald Trump en su negociación con la Unión Europea y eso ha favorecido un poco al dólar, ¿no? Pero la mala noticia es que el gran problema con Estados Unidos es que tiene un déficit inmenso, Enorme. ¿ok? Incluso, no sé si ustedes recuerdan que Donald Trump era muy amigo en su momento de Elon Musk, ¿Y cómo ¿no? no? Y eran, digamos, en mi país dicen eran uña y mugre, ¿no? O sea, Sí, ahí habría que ver cuál era la mugre claro. nomás. Pero ¿Y bueno. por qué? Ah, muy bueno la ironía. Pero bueno, pero hoy en día son enemigos, ¿no? O Sí, sea, y están con increíblemente. insultos por aquí y por allá, y ahora Elon Musk dice que va a crear un nuevo partido político y que se va a lanzar, o sea, digamos, ¿y todo por qué fue? Por el presupuesto, ¿no? Exacto, el manejo de Elon Musk presupuesto. no estaba de acuerdo, o sea, Elon Musk decía, a mí me están obligando a ver qué gastos podemos reducir y después no me hacen caso y siguen con este presupuesto irresponsable, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que pasa en nuestros países, ¿no? O sea, Sí. entonces se pelearon, ¿no? Porque el presupuesto de Estados Unidos tiene un déficit enorme. Entonces, el presupuesto tú lo financias de dos maneras. En Estados Unidos se financia, en Panamá o lo financiamos, o sea, cuando hay un déficit lo tenemos que financiar con deuda, ¿no? Más deuda, así es. O, digamos, o con nuevos ingresos que no tenemos. Entonces, pero normalmente se financia con deuda.
Pero en Estados Unidos ellos tienen dos opciones. La deuda es una y la otra opción es imprimir los billetes. O sea, ellos pueden imprimir billetes. Claro. Entonces, eso es una posibilidad. Cuando ellos imprimen billetes para pagar la deuda, que es en dólares, porque ellos son los dueños de la creación de los dólares, entonces, ¿qué pasa? Se genera inflación. La Inflación. moneda se desvaloriza más. Entonces, los mercados, al ver, los analistas, al ver este comportamiento de crecimiento de déficit, consideran que una de las posibilidades es que haya una mayor inflación a futuro, ¿no? Viendo las proyecciones que menciona Gina, ¿no? O sea, cómo podemos prever el futuro. El mercado prevé que ese futuro va a ser inflacionario para Estados Unidos. Entonces, si indudablemente la moneda se va a depreciar, eso se traduce en la pérdida del atractivo que tiene esa moneda, y el mercado está manifestándose en que no ve, digamos, un futuro muy promisorio con el dólar, ¿ok? Y bueno, lamentablemente nosotros seguimos la misma corriente, o sea, nosotros ¿Qué nos seguimos el queda? dólar, nos guste o no nos guste. Yo ¿Qué creo nos que el queda, dólar va a seguir Alberto? siendo la principal moneda en el mundo, Claro. pero ya no va a tener el mismo valor, la misma convertibilidad. Claro. Y a nosotros como Panamá, como país, ¿qué nos tocaría hacer o si es que se puede hacer algo para frenar esa inflación? ¿O qué Bueno, herramientas hay para eso? no, no tenemos mucha herramienta porque no tenemos nuestra moneda. Y Claro. no Claro. recomiendo que tengamos nuestra moneda, porque tú imagínate, ¿no? Digamos, que las No, sí. finanzas públicas no las hemos sabido manejar bien. Imagínate tener una maquinita al lado de balboas, o sea, imagínate Claro. los problemas que eso podría significar, ¿no? Entonces, Don Her- ¿qué pasa? Somos tomadores de política, de la política monetaria de Estados Unidos. No podemos hacer nosotros política monetaria. Entonces, obviamente, tenemos pues un mayor, digamos, una mayor restricción. No hay mucho que podamos hacer como país. Podemos, por ejemplo, ¿no? Podemos, digamos, tratar de importar menos, ¿no? De repente eso nos puede ayudar, producir más localmente, eso, pero eso es una estrategia que conlleva, digamos, muchos años, ¿no? Pero en el corto plazo está muy reducida la capacidad que tiene el país para poder defenderse de ese fenómeno internacional. Claro. Y los consumidores, obviamente que al final es el último eslabón. eh, ¿Qué podemos hacer? Sí, porque mire, si traemos estos temas, es precisamente para traer esta docencia que el panameño entienda esta Claro. situación cada vez que hablamos, porque siempre hablamos del dólar y lo ven tan lejano, pero es tan cercano porque lo usamos todos los días. ¿Y qué recomendaciones podemos dar entonces a los ciudadanos de este país para enfrentar lo que es la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que estamos hablando hoy? Sí, es justamente lo que les decía, ¿no? Como país no podemos hacer mucho, pero como familia sí podemos hacer. Lo primero que hay que hacer es un listado de los gastos que tenemos, ¿no? Según prioridades, no según cuantía, sino según prioridades. ¿Qué de gastos son más prioritarios que otros, ¿no? Entonces, y luego hay que ver en esos gastos, o sea, obviamente, digamos, hay que ver los que tienen menor prioridad, hay que evaluar si es que nosotros lo podemos suspender temporalmente hasta Claro. que se tengan mayores ingresos, lo que la familia puede llegar a tener mayores ingresos, en fin, ¿no? O sea, hay algunos que son no se pueden reducir, ¿no? Por ejemplo, si Claro. una familia paga el colegio de sus hijos, o sea, es Exacto. muy difícil poder, digamos, reducir eso porque no tiene capacidad de negociación con la matrícula de los hijos, ¿no? Y No, no ojalá. no lo va a cambiar a un colegio, digamos, estatal A que es medio año, gratuito, claro, no se puede. va a traumar al niño y va a ser perjudicial en su continuidad escolar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que no se pueden modificar. Y dentro de algunos rubros, ¿no? Pero por ejemplo, si la familia sale todos los fines de semana al cine o se va a la calzada Amador a pasearse, a almorzar, a comer todos los fines de semana, entonces sí puede decir, mira, ya no vamos a ir todos los fines de semana, de repente vamos a ir una vez o dos veces, ¿no? Al mes o en fin, ¿no? Entonces hay cosas que sí se pueden llegar a reducir. Y dentro de algunos rubros, como por ejemplo comida, hay comida que es más cara que otra y que tal vez no es tan necesaria, ¿no? Entonces ahí la familia tiene que ver por dónde pone tijeritas
temporalmente hasta que sus ingresos aumenten. Eso es muy importante que las familias reevalúen su presupuesto. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que no le va a alcanzar. Y si no le va a alcanzar, es muy probable, esto hay que decirlo con toda franqueza, que la familia se refugie en el uso de la tarjeta de crédito. Porque en Panamá son muy tarjeteros. Y lo que pasa es que cuando tú pagas con tarjeta, no duele. No duele pagar con tarjeta. En el momento que tienes que pagar la tarjeta de crédito, ahí recién tienes el dolor, no sé, cuando ya se te ha acumulado toda la deuda. Entonces, y es muy importante que las familias panameñas no caigan en ese problema, ¿no? Porque, digamos, existe lo que se llama el estrés financiero, ¿no? Mucho se habla que la salud mental de las familias, etcétera, pero mira, el estrés financiero es uno de los principales, digamos, elementos de preocupación para la salud mental, ¿no? Porque Claro. una gente que está endeudada y que no puede pagar sus deudas y que todos le reclaman y que hasta la misma familia le reclama, pues no va a poder vivir con tranquilidad, ¿no? Entonces, no hay que llegar a esas situaciones extremas. Claro, no, definitivamente hay que evitar, hay que actuar con mucha responsabilidad, obviamente, y no llegar a ese punto de estrés, señor Ernesto. Bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente por estar con nosotros aquí en Infoeconomía, actualizándonos un poco el tema económico y de la inflación, obviamente, que nos pega, aunque sea silenciosa, nos pega como consumidor. Y bueno, más adelante lo vamos a invitar para profundizar un poco este tema del estrés financiero. Sé que hay mucha gente que lamentablemente está pasando por esa situación y sí sería bueno profundizar un poco más en ese contenido. Así que nuevamente gracias, señor Ernesto, por estar con nosotros aquí en Infoeconomía. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a la distancia. Perfecto, Saludos. muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos aquí con los últimos minutos de Infoeconomía. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Hoy me voy de rumba, mándame location. De costa a costa yo con mi pana en Panamá me quedo. Ay, rico lo tuyo. Nací en mi tierra, soy panameño con mucho orgullo. Qué sopa. Ay, rico lo tuyo. Ya sonó el tambor, tierra del sabor, corazón del mundo. Canal de Panamá. Inauguramos el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño en Amador. Un espacio que rinde homenaje a nuestras glorias deportivas. Con exhibiciones interactivas, auditorio, cronologías y fotografías. Además, cuenta con rampas de acceso, señalización táctil y sistemas de audición asistida, garantizando la inclusión de todos los visitantes y valorizando lo nuestro que nos llena de orgullo. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos transformando los servicios públicos. Cada día estamos más cerca de ti. Hemos realizado miles de inspecciones eléctricas, de telecomunicaciones y de agua potable. En este primer año de gestión, hemos elevado el nivel de la regulación para garantizar servicios de calidad para todos. Seguimos trabajando en nuevas tecnologías. ASEP más cerca de ti. Gobierno Nacional, con paso firme. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. El año se va volando, pero en julio tu nuevo Hyundai no se te escapa, porque todos los modelos tienen un bono de 1.200 balboas y 7 años de garantía. Corre a tu sucursal Petroautos. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía.
Y estamos aquí ya en los últimos minutos de Infoeconomía. Bueno, Gina, no quiero cerrar sin darte las gracias por estar conmigo hoy aquí en este programa. Mi cita obligada de los meses del mes de julio de sí, cada año. Sí, tú eres como un cometa, obviamente. Tenemos todos los julios tu grata presencia aquí. Exacto. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que este fin de semana se está realizando la Feria de Artesanías. Exacto, empezó ayer. Un evento importante con muchas atracciones, hay actividades, hay mucha fe, mucho contenido folclórico, obviamente las artesanías también, muchas presentaciones, así que los invitamos a participar en este importante evento que cada año gana más adeptos y obviamente se va posicionando como un evento esperado antes obviamente de la Feria del Libro que también se va a realizar en el mes de agosto. Nuevamente, Gina, gracias por estar con nosotros. Recuerda, usted mañana tiene una cita con Mario Muñoz y Daniel Domínguez para hablar de eventos, cultura y de actualidad. De mi parte, Alex Hernández, eso ha sido todo y nos estaremos escuchando la próxima semana.